¿Qué tal, hermanas, hermanos de la COFAC, de la Coordinación de Facilitadores? Nos encontramos para meditar en este retiro, hoy retiro virtual de Cuaresma, en la que pues nos toca vivir un momento de reflexión, quizá podríamos decir una Cuaresma particular, y en algún sentido también que por la emergencia que estamos viviendo nos invita a una mayor reflexión, a estar más ensimismados y por supuesto aprovechar también para reconectarnos con Dios, tener más presente a Dios. Obviamente son momentos de mucho miedo para muchos, algunos hasta con reacciones de pánico. No obstante, para nosotros que creemos en Dios, sabemos que las manos de la historia están en Jesús. Él es el Señor de la historia. Entonces, pues nos encomendamos, por supuesto, teniendo en cuenta pues todas las indicaciones que las autoridades, tanto sanitarias como en nuestro caso las autoridades de la arquidiócesis, nos han dado pues para mantenernos de la mejor manera, evitar los contagios, evitar que nos contagiemos nosotros o contagiar a los demás. Pues todas esas indicaciones que ya hemos escuchado muchas veces en la televisión, hemos leído en el periódico, etcétera. Y entonces, bueno, como todos los tiempos para los cristianos, este se presenta también como un momento de gracia, un momento de intimidad con Dios, y pues creo que es muy importante aprovechar la oportunidad de hacerle espacio a Dios para que pueda florecer en nuestros corazones. Bien, pues será un retiro virtual por obvias razones, por lo que vengo explicando, en el que pues nos entretendremos en dos charlas para acercarnos a un momento que es un momento muy íntimo de Jesús con el Padre, y es un momento también de tonos a veces muy dramáticos, de mucha angustia, y a mí de manera particular es una escena que me sacude, me siento muy vinculado, me siento a veces muy sacudido, porque alguno de los autores dice, es un momento culmen en la trayectoria, en la parábola de Jesús. Es un momento intenso casi podríamos decir, de la definición. Entonces, yo charlaré aquí con ustedes de el momento del Getsemaní en los evangelios sinópticos, y después el padre Miguel Saloma nos deleitará con San Juan. Y entonces, bueno, quiero proponer que a partir de elementos comunes del relato del Getsemaní en los tres evangelios sinópticos, y después ir como acercándonos a las particularidades de cada evangelista, para después hacer como una conclusión que nos ayude a vivir de manera más profunda esta preparación al evento pascual, al gozoso evento pascual. Bien, entonces comienzo diciendo que el relato del Getsemaní en sus aspectos generales, vamos a decir así, es muy común en los cuatro evangelios, casi que, bueno, obviamente San Juan tiene sus peculiaridades más evidentes, pero si no nos acercamos como con una cierta curiosidad, pues casi nos podría parecer
parecer que narran lo mismo. De hecho, la estructura de Mateo y de Marcos es muy semejante. Lucas toma algunos elementos, se cree que de otra fuente, pero los elementos fundamentales es: Jesús busca un momento de intimidad con el Padre, un momento de oración. Es inminente el desenlace en la cruz y va a este lugar que, según el Evangelio de Lucas, era un lugar pues asiduo en el que Jesús y sus discípulos usaban estar y en el que Jesús se entretenía bastante en la oración. Es un momento en el que lo acompañan sus discípulos, los 11. Judas ya no va en este cortejo hacia el Getsemaní. Judas aparecerá después en el arresto de Jesús. Está este momento también de intimidad, como decía, de casi dijéramos un momento en el que Jesús prefiere estar solo, en diálogo con el Padre. Y el elemento que se juega mucho ahí es pues justamente la adhesión al plan salvífico del Padre. Una adhesión que, como veremos ya en el acercamiento, es una adhesión que se toma no sin el sufrimiento de lo que viene, ¿no? Jesús se muestra profundamente turbado, profundamente emocionado, ¿no? En él, pues darle seguimiento a lo que el Padre está pidiendo. Es una plegaria muy intensa, como decía, de tonos muy, muy dramáticos, en los que, bueno, vamos a ir entreteniéndonos un poco. Obviamente, comienzo con Mateo, sigo el orden habitual que tienen nuestras Biblias, y entonces comienzo con Mateo. En Mateo podemos encontrar, es bien que tengas ahí tu Biblia, puedas ir haciendo anotaciones, porque, como decía al principio, puede ayudarnos para ir meditando y para profundizar en la contemplación de este momento de profunda intimidad. En el Evangelio de Mateo encontramos la narración de la oración de Jesús en el Getsemaní, o en el huerto, como muchas veces lo escuchamos decir, en el capítulo 26, en los versículos del 36 al 46. Entonces, vayamos al texto y después lo voy comentando, obviamente en sus notas más sobresalientes, o perdóname si digo en eso que a mí me involucra o me impacta mayormente. Entonces, cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma se siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase de lejos de mí este cáliz, si es posible que pase lejos de mí este cáliz,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió después junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos, lloró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, que se acerca el que me va a entregar. Pues hasta ahí el texto de Mateo, y lo primero que resalta como una particularidad en Mateo es justamente que es el único que tiene esta reiteración por 3 veces de la oración, ¿no? Son 3 momentos de la oración de Jesús, que pues es como repetir, como insistir y como expresar en esta reiteración que hace Mateo el momento más perturbador para Jesús, en el que manifiesta profundamente su propia humanidad, ¿no? Es un momento, como decía, muy íntimo, muy especial, y hay esta reiteración que aparece solamente en Mateo. 3 veces Jesús regresa para hacer con insistencia al Padre esta reiteración: si es posible, aleja de mí este cáliz. El momento, como decía, pues es muy importante, y en Mateo se refleja una cosa que es muy importante. Hay una comunión también con los discípulos. Los discípulos están pues frecuentemente ahí con él, y entonces Mateo indica que con Jesús llegan, ¿no? Jesús toma la iniciativa y con él los discípulos. Cuando Jesús llegó con sus discípulos, como Jesús obviamente como conduciendo, pero en unión con los discípulos, algo que será reiterado en la invitación a quédense aquí velando conmigo. De alguna manera hay esta necesidad de sentirse apoyado. Casi podríamos decir que es uno de los momentos en el que Jesús es profundamente humano. Es un momento en el que la humanidad de Jesús se evidencia profundamente también en esta necesidad de estar con sus discípulos, con los que lo habían acompañado en estos años de ministerio. Y Mateo pone también a los 3 sin nombrar a todos, ¿no? Dice, pone a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice Mateo, ¿no?
No los nombra como Marcos sí explicitará los 3 nombres. No obstante, para nosotros pues ya nos viene a la mente pues una relación muy profunda de Jesús con estos 3 discípulos que serán testigos, como veremos más adelante, de los momentos más importantes que Marcos sí resalta. Entonces, Mateo en su relato, Mateo dice, y postrándose, dice, adelantándose un poco, bueno, aquí en esta traducción dice, cayó rostro en tierra. Otras traducciones dicen postrándose, y algunos ven en este postrarse como casi como un gesto litúrgico como de adoración, ¿no? Es un momento ahí también muy importante en el que, ¿cómo decir? Se dobla ante Dios, porque el tema es justamente la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Y entonces ahí está como reverencia, aceptación, como el siervo que se doblega ante el Señor para aceptar la voluntad. Y entonces, bueno, muchos ven en este gesto esta postración de Jesús. Otro elemento también interesante en Mateo es la expresión Padre mío. Aquí hay una cosa muy importante, porque nuestras traducciones dicen Padre mío y Padre es como muy solemne, como casi como con una cierta distancia. No es lo mismo decir Padre mío que decir papá, apá o papacito, ¿no? En el sentido de un hijo que se refiere a su papá de una manera, diríamos, íntima, tierna, ¿no? Amorosa. Y pues este es el sentido. En arameo se decía Abba, ¿no? Abba, que tiene esta connotación de ternura, de cercanía. No es como una cosa institucional, sino una cercanía realmente profunda. Y entonces hay otro elemento que aparece en los tres evangelios y que de manera particular aquí en Mateo es esta cuestión de orar. Dice, para no caer estén prevenidos y oren para no caer en la tentación. Y ahí la tentación, por otro lado, la tentación del Padre Nuestro es de la apostasía, de negar a Dios, de dejar de confiar en Él, ¿no? Y es muy significativo porque no sé si alcances a contemplar ese momento de que no sea mi voluntad sino la tuya. Es un total rendimiento donde por supuesto se necesita toda la fuerza de la confianza y del amor en el Padre. Y en la frase final de Jesús parece que pues es como un ánimo a ir caminando hacia la cruz con ánimo, ¿no? Jesús dice al final, levántense, vamos,
¿no? Levántense, vamos, es decir, de pie, y hay que enfrentar el momento tremendo del cumplimiento. Entonces ya ahí será el todo se ha cumplido, podríamos decir, ahí el trabajo está hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es por lo que respecta a Mateo. Yo no sé si a ti te pasa, pero lo que a mí me sucede es que yendo a releer los textos, que por supuesto leemos las pasiones de los evangélicos, la leemos una cada 3 años, ¿no? En este ciclo, pues estamos en Mateo, pero poder acercarse para ir gustando mejor el texto, pues podemos descubrir elementos que nos sirvan mucho. Y entonces quiero subrayar antes de pasar a Marcos que estos 2 elementos que me parecen muy importantes también en la relación con Dios, en la relación con el Padre. No es un Padre de ninguna manera, y esto es lo que caracteriza el anuncio de Jesús, que no es un Padre lejano, sino que es un papá, un papacito, un papá mío cercano en el que puedo descansarme, pues también en el momento de la prueba, porque este es un momento de mucha definición, como decía, y que por otro lado la invitación a que solamente en la relación con Él podemos o Él nos puede ayudar a superar la tentación, ¿no? Porque pues esta es la constante, ¿no? Y en alguna ocasión nos decía Miguel que la tentación de la vida cristiana es el miedo. Y en estos tiempos en que, con todo lo que vamos oyendo a propósito del coronavirus, pero pues también por la situación, qué importante acercarnos a este papá para nutrirnos y fortalecernos y poder vivir sin el miedo que nos puede paralizar. Bien, hasta ahí Mateo. Hay otros elementos, como sabes, más, bueno, ahí ya te los dejo de tarea para que tú vayas desentrañando aún más el texto. Y en Marcos puedes encontrar la oración de Jesús en el Getsemaní, en el capítulo 14, en los versos del 32 al 42. Y entonces dice: llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras.
Al regresar, los encontró otra vez dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Como ves, el relato es casi como dijéramos, como podríamos decir que es como sobre el relato que acabamos de escuchar en Mateo, si bien Marcos obviamente es anterior, y seguramente Marcos tuvo influencia en el Evangelio de Mateo, pero como ya decíamos, pues tienen sus peculiaridades derivadas del plan teológico y de enseñanza que dan cada uno a su propio evangelio. En el caso particular de Marcos, muchos ven en la escena del Getsemaní, pues una escena muy, ¿cómo decirlo? Pues muy cercano a la realidad de lo que pudo haber sido. Es decir, los contenidos, la descripción, dicen, bueno, presumiblemente es como muy atendible el relato como está expresado. Hay que pensar que además es el evangelio, el primer evangelio que se escribió, entonces pues seguramente había una tradición ahí que se venía pasando de boca en boca y se fue escribiendo, seguramente desde los primeros escritos de los evangelios, así como ahora los conocemos. Lo que resalta el evangelista Marcos, pues es, antes de decir que resalta, para algunos el plan de Marcos es como un tríptico del cual este relato de los olivos es el centro, porque son escenas que las tres se desarrollan en el Getsemaní, en el huerto de los olivos. Es el anuncio de la negación de Pedro, la oración en el huerto y el arresto de Jesús. Es como tres momentos de una misma composición. Entonces decía que en el Evangelio de Marcos, pues hay ahí de manera más explícita, pues este asunto de la tristeza, una tristeza hasta una tristeza de muerte, dice él mismo en su declaración, que le da una tonalidad al relato, pues ahí, pues también de angustia, pues, ¿no? Pero llegaremos a eso. Quiero notar esto que decía yo hace un momento a propósito del Evangelio de Mateo, cómo aquí el evangelista explicita los nombres de Pedro, Santiago y Juan, que son personajes de la primera hora, de la primerísima hora, sus compañeros primeros, y que los encontramos, bueno, en la transfiguración, ¿no? Están ahí ellos tres, están ahí en la resurrección de la hija de Jairo, y están en este momento como
sabes, como cuando decimos, pues yo contigo en cualquier situación, ¿no? Hasta la muerte, pues. Y en este caso, la presencia de estos tres, pues es muy significativa porque están ahí como atestiguando en el momento supremo. Decía yo que es un momento de mucha definición, y entonces están ahí en este momento supremo en el que el Hijo del Hombre, en el que Jesús dice sí. Está ahí aún con la tristeza, aún con el miedo. Jesús dice sí. El Evangelio dice, comenzó a tener miedo y a sentirse angustiado. Entonces uno de los comentaristas dice que es casi como un temor sagrado ante la perspectiva de una muerte querida por Dios. Entonces sentir la angustia expresa, por supuesto, un sentido vagamente de inquietud, de disgusto, de preocupación por algo que no se desea y que se siente amenazador. Entonces adquiere una importancia estos tres que están ahí siendo testigos, ¿no? En Lucas veremos que él no da cuenta de que se haya llevado algunos más cercanos, ¿no? Pero aquí, en este plan, es estos que son testigos de un Jesús que viene descrito casi sobre el guión, vamos a decir así, del siervo sufriente en Isaías, ¿no? Eso es como un renglón, y ahí está una presencia importante después entenderemos que es la gloria de Dios que se manifiesta en Jesús, pero que imagínate tú estos tres ahí observando el dolor profundo, la tristeza de muerte, pues tratando de comprender el misterio. Al final escaparán todos, ¿no? Algunos comentaristas ven en Marcos el joven que sale, que va por ahí siguiéndolo de lejos, pero la dificultad de entender la gloria contemplada en la transfiguración y el momento como de máximo anonadamiento, ¿no? Asumiendo la condición de siervo hasta la muerte y muerte en cruz. Ahí está el momento tremendo, ¿no? de una pasión que se anticipa, dolorosa. Una pasión que se acepta, pues ya nosotros sabemos que es por nuestro bien, pero que es un momento difícil. Uno de los elementos que necesitamos tener presentes es que pues todo el relato delata a la humanidad de Jesús. Es como que Jesús asume esta humanidad. Bueno, no como que Jesús, en realidad Jesús asume la humanidad y la presenta al Padre para ofrendarla en su propia humanidad en la cruz.
Por eso esta lucha profunda de si es posible que pase de mí este cáliz. Reconoce Jesús en este evangelio la potencia, la omnipotencia de Dios. Tú lo puedes todo, le dijo. Tú lo puedes todo, si es posible, ¿no? Es tremendo el momento, ¿no? Tú lo puedes todo, si es posible, pero casi como que íntimamente sabiendo que no hay otro modo, ¿no? Es como esta conciencia clara de que va hacia allá y me estoy muriendo de miedo, papá, ¿no? Es como negociarle, oye, no habrá otro modo, sabiendo que no hay otro modo. Y yo creo que este es uno de los puntos que, bueno, de manera particular a mí me cuesta, y entonces quiero invitarte a tener presente esto, porque en el cumplir la voluntad de Dios, en el que tantas veces nos hacemos los remolones, íntimamente tenemos la claridad de que no hay otro camino, y eso es costoso porque tendemos más a no adecuarnos a la voluntad del Padre. Nos parece tantas veces que es más difícil o que es más doloroso o que se gana más no haciendo la voluntad del Padre, y no nos damos cuenta que en realidad es exactamente lo contrario. Y entonces viene esta exhortación en el verso 38, donde dice Jesús, permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. Y bueno, yo creo que te pasa que puedes ver ahí en el fondo el argumento del Padre Nuestro, ¿no? Ahí está como escrito ahí sobre este relato, es que hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad. Y aquí es cómo hacer que se haga la voluntad del Padre también en mí. Estén atentos y hagan oración, ¿no? Permanezcan despiertos, dice, y hagan oración para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí conviene entender que no es esa dicotomía que o esa dualidad que a veces entendemos entre mi espíritu y mi carne, sino que esta debilidad que es mi humanidad, esta caducidad, esta transitoriedad que no logra mantenerse, solamente puede mantenerse con la ayuda de Dios. El espíritu está dispuesto porque Dios es el espíritu, Dios es espíritu. Y entonces no hay otro modo de permanecer con la cabeza en alto, firmes en el momento de la prueba, si no es con la ayuda de Dios. Y casi a afirmar y a demostrar lo que ya había dicho refiriéndose al Padre. Padre, tú todo te es posible. Entonces, aquí hay un respiro de confianza, un testimonio de la potencia de Dios que puede hacer que Él permanezca firme hasta el último momento, ¿no? Es de una densidad profunda que, pues por supuesto, hace referencia
a la vida cristiana. La vida cristiana en realidad es ir y venir, ir y venir. Entonces, bueno. El Evangelio entonces de Marcos casi podríamos decir que pareciera como una expresión irónica. Ahora ya pueden dormir y pueden, ¿cómo se llama? Descansar. Pero hay un aspecto como que puede ayudarnos quizá a entender. Aquí en esta traducción dice, ahora pueden dormir y descansar, esto se acabó. Que pues hace referencia a una palabra que en otros textos se traduce como basta ya, ¿no? Pero también basta en el sentido de que ya está hecho, se ha completado. Eso de consumatum est, ¿no? De ya está, ya se hizo, ya se realizó, ya está en acto. Y entonces ya el Hijo del Hombre ha sido entregado en las manos de los pecadores. Y es muy importante decir por quién fue entregado, porque pudiera decir, pues sí, Judas o el Sanedrino, es el Padre el que lo entrega. Y es un acto amoroso, es entregado en las manos de los pecadores para salvarlos, para darles la oportunidad de pasar de las tinieblas a la luz. Y entonces pues ya la frase final aquí adquiere, por supuesto, pues un contenido distinto, ¿no? Porque dice entonces, levántense, vamos. Aquí ya el vamos, pues lo podemos entender más en el sentido del seguimiento, de la secuela de Cristo, de ir como Jesús, que va con una plena conciencia, libremente aceptando la muerte como un servicio, como un acto de servicio a la humanidad. Para eso está entregado en manos de los pecadores, y entonces todos podemos ser seguidores. Iba a decir secuaces, pero en nuestro contexto no se dice secuaces. Entonces, seguidores de Jesús. Ahí el drama es que justamente en ese momento se darán a la fuga a todos, ¿no? Y bueno, pues continuará el relato con la aprehensión del maestro. Como ves, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, que son muy semejantes en la estructura y hasta en las palabras, parece que hay palabras que se repiten tal cual. El sentido teológico que da cada evangelista pues va abonando a nuestra comprensión, ya que nosotros vayamos alimentándonos de la palabra del Señor. Bien, pasamos al tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas, que es un relato un poquito más breve. Digo, estos no son relatos como muy vastos o muy largos,
No obstante, pues el Evangelio de Lucas es un poquito más breve y tiene otros elementos, tendrá elementos distintos, pero dice así, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en los versos del 39 al 46, y dice de esta manera: Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba en medio de la angustia. Él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Quizá ya te diste cuenta que en el Evangelio de Lucas hay una fuerte invitación a la oración para no caer en la tentación. Jesús, de hecho, en el relato de Lucas, Jesús aparece como el modelo del orante, ¿no? Es Lucas el que dice que pues era como un hábito, una costumbre o un deleite. Imagínate tú ahí en este huerto de los olivos que se antoja así como un balconcito hacia Jerusalén, ¿no? Porque de ahí ves la ciudad de Jerusalén. Y imagínate tú, pues estamos cerca de la Pascua, una luna esplendorosa, y aquí Lucas no dice que se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan más cerca, como a tiro de piedra, que serán algunos metros, no sé si 10 o por ahí, o alrededor, con sus más y con sus menos, pero de manera que era visible, ¿no? Estaba ahí a la luz de la luna, él de rodillas, en una actitud pues de un orante, ¿no? Los cristianos oramos de rodillas también, ¿no? Hay esta caracterización de un Jesús que está en un constante diálogo. No hay que olvidar que la oración es un diálogo, es un momento de intimidad con Dios. Entonces, casi que en el relato del huerto de los olivos de Lucas, hay esta presentación de Jesús como modelo de oración. Y entonces, bueno, ya te das cuenta que el Evangelio de Lucas tiene pues aspectos muy propios, no tiene el esquema de Mateo y de Marcos. Y bueno, pues se piensa que haya tenido ahí sus propias fuentes. De hecho, pues ya ves que él al inicio de su Evangelio dice que hizo sus investigaciones, ¿no? Entonces, Lucas era, pues sin duda, un estudioso. Entonces,
El Evangelio entonces de Lucas, hay que decir que en este pasaje es una fuerte exhortación a la oración. Ya lo dice desde el principio: oren para no caer en la tentación, ahí en el verso 40. Y concluye el relato, casi que cierra la pinza: levántense y oren para no caer en tentación. Y este es el punto más importante que no debemos perder de vista aquí en el Evangelio de Lucas. Podríamos caracterizar o decir que el no caer en la tentación inmediatamente ahí en el contexto de la pasión de Jesús es algo que de cualquier modo sucederá. Los discípulos quedan en confusión, quedan con miedo, escapan casi todos. Son Pedro y Juan los que más o menos se aventuran a acercarse, pero sí tuvieron que esperar la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Pero esta afirmación se convierte en una promesa: haz oración y será más difícil que tú caigas, que te venza la tentación. Los discípulos eventualmente llegarán también a seguir a Cristo Jesús en la cruz, pero necesitan permanecer en una actitud constante de oración, de diálogo con el Padre. No se puede vivir la vida cristiana en cualquiera de sus aspectos si no es en una profunda unión con el Padre, ¿no? Bien. También en este Evangelio encontramos que inmediatamente Jesús se pone en las manos del Padre en un total abandono, en una actitud de total confianza. Dice: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al modo de estos seres angelicales que asisten a los justos en la prueba que encontramos en el Antiguo Testamento, también aquí hay este elemento que es particular de Lucas, donde el justo, el siervo que está cumpliendo la voluntad del Padre, pues tiene también este consuelo, un ángel del cielo que lo reconfortaba. El Evangelio de Lucas tiene también la particularidad de ser el más dramático, como dijéramos desde el punto de vista humano. Esta frase, este versículo que más bien describe, describe algo físico, no es como Mateo y Marcos que describen más una actitud, vamos a decir, psicológica, sino hace una descripción y te da el tono de la dramaticidad y de lo difícil que está resultando. Dice: en medio de la angustia, él oraba más intensamente. Está actuando esa exhortación con la que abre y cierra este relato, ¿no? Oren para no caer en la tentación. Entonces, entre más se llenaba de angustia, él oraba más intensamente. Y fíjate la frase: y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Cuando uno está en angustia, cuando uno está en el sufrimiento, en el miedo, no lo disimulamos, se
se nos ve, se nos nota, es evidente, todo el cuerpo reacciona. Y Lucas tiene esta habilidad de, en una frase que es, diría yo, escultoria, retratar todo el drama profundo de ese momento, con una realidad impresionante, donde pues aparece el sudor cayendo de manera pesada, de manera densa, porque lo describe como gotas de sangre, ¿no? Es de manera que casi que te das cuenta que duele, pues, ¿no? Duele ese momento tan profundo, tan intenso, porque hasta sudar es doloroso. El evangelista al final tiene como un acto como de piedad hacia los discípulos, y dice que estaban ahí como dormidos por la tristeza. Resulta complicado decir que estaban dormidos, que sí, que la tristeza nos puede hacer dormir. Más bien, hay que decir que resulta pues escandaloso, altamente contrastante esta invitación, esta exhortación que hace con mucha fuerza Jesús, y donde los discípulos pues se quedan dormidos y bueno, como decíamos, eventualmente después serán testigos también de Jesús en el martirio, casi todos ellos, pero el evidenciar la necesidad de la oración pues es muy importante ahí en el diseño, digamos así, teológico de Lucas, que ve como modelo a Jesús, el maestro que está enseñando cómo es importante para no caer en la tentación. Lucas no pondrá en su Padre Nuestro la tentación, la pone aquí, y pues de alguna manera podemos ver la intención profunda, porque cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, pues no hablamos de esas banalidades que a veces nos crean cosquilleos en la mente y en el corazón, sino en el riesgo constante de perder la confianza en el Señor, sobre todo en la prueba, ¿no? En la prueba más difícil. Y ahí el maestro nos enseña pues que ahí está el Padre sosteniendo, el Padre alimentando, dando la fuerza necesaria por ese amor que nos tiene para enfrentar la prueba. Y entonces, como ves, pues se trató solamente de ir como delineando algunos aspectos que nos puedan ayudar en la meditación y en la preparación de la Pascua, que pues estamos ahí a la espera de ver cómo podremos celebrar esta Pascua, digo de manera física. No obstante, el cómo pues resulta evidente que será a partir de esta unión que podremos tener con Dios Padre, en la escuela del Maestro Jesús. Ahí es donde podemos aprender. Nos resulta muchas veces difícil, aun cuando entendemos por dónde va la voluntad del Señor. No obstante, pues Jesús nos dice: ánimo,
yo he vencido al mundo, ¿no? Yo soy más fuerte. Jesús declara en Lucas, en Mateo, en Marcos, tú, Padre, yo hago tu voluntad. Estoy contigo. Y eso es lo que se espera de nuestra vida. A veces vamos avanzando con más soltura, a veces con más pesadez. Lo importante es no desanimarnos, ni siquiera por el coronavirus o por todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, sino estar en la actitud de adoración al Padre, que nos sostiene, sobre todo, siempre, pero sobre todo y con mayor fuerza, en el momento de la prueba. Bendiciones.